Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de la famosa, claro, la famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules y la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y la famosa, lo más natural. Iniciar una vez más frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa que se ha hecho tradición en la familia dominicana, donde se discuten los temas fundamentales de la contemporaneidad y de los temas también de la historia, porque indudablemente, como dice una frase que viene de la cultura grecolatina, los pueblos que no aprenden su historia están obligados a repetirla. Francisco Carvajal, hijo, ha planteado ante el país posiciones críticas en la semana pasada con respecto a muchos aspectos de la elección de los jueces de la Junta Central Electoral. Ya eso es un aspecto consumado, es un aspecto de cosa juzgada, es un aspecto que ya fue decidido por el órgano competente de atribución para la elección de los mismos, como es el Senado de la República. Ya es un tema sedado, pero la sociedad, nosotros, yo comentaba, y de leyendo a P.R. Thompson, al padre doble toledano, que los dominicanos no debemos perder la perspectiva de desarrollo y de crecimiento como país y como sociedad. Y cada 4 años, o cuando hay un cambio de gobierno, se produce de nuevo un proyecto de nación, un recomenzar, un recomencemos, como dice aquella famosa canción romántica, el recomenzar de nuevo. Entonces eso obviamente atrasa la dinámica del desarrollo social y económico de la sociedad. Ha venido una pandemia universal que ha creado muchos problemas y muchos obstáculos al desenvolvimiento natural de los pueblos. Aquí, específicamente ya en la sociedad, y es el tema primario y esencial esta noche en este cenáculo histórico que es pasado y presente, el ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana ha sido uno de las actividades más afectadas por la pandemia, porque obviamente es una enfermedad real que existe,
Ha habido muchas personas notables de la sociedad que han fallecido, gente que en el hábitat afectivo de uno ocupaba un papel de primacía, como el antiguo director de este canal, don Héctor Capellán, y otras figuras nacionales, como don Víctor y don Jenny Polanco. En sí realmente hay una enfermedad, pero yo siento que realmente no, ya mirando el control que se ha logrado de la pandemia, mirando las actuales autoridades que dirigen los destinos nacionales, que han ido flexibilizando, y obviamente los dominicanos, por un atavismo, por un asunto cultural, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y nos descuidamos en reuniones sociales y no tomamos la precaución que es necesaria tomar en este tipo de aspectos. Pero también hay un tema de la funcionabilidad de la justicia dominicana que vamos a tratar esta noche, con quien para mí, y si es necesario, comparecerá 100 veces a pasado y presente. Porque este cenáculo histórico, aquí solamente se van a escuchar las personas que tienen credenciales históricos ante el país para exponer cualquier idea o un concepto. Y esta noche yo he traído a un visionario, a un abogado, a un ex luchador antitrujillista, pero sobre todo un hombre de un cerebro del tamaño de un Andrés Avelino García y Solano, de un Osvaldo García de la Concha, de un Alfredo Manzano Bonilla, de un Pedritín Delgado Malagón, que puedo tener mis diferencias con él por validar muchas obras de sobrecosto que realizó Odebrecht, pero no dejo de reconocer el talento, la inteligencia y el manejo de las diversas materias. Y así, el digno compareciente esta noche a este cenáculo histórico, que es don Sergio Federico Germán Medrano. En el momento que la sociedad estaba envuelta en ese eufemismo que se ponen de moda cíclicamente y que chocan con nuestras tradiciones, y inmediatamente se empezó a discutir el anteproyecto de la modificación al del antiguo Código de Procedimiento Criminal, don Sergio Germán Medrano visualizó ante el país que ese proyecto era bastante garantista para el imputable o la persona que comete un ilícito penal, como es el vocablo que ellos incorporaron a esa nueva terminología que trajo en el derecho a la implementación de esa nueva normativa. Hoy en la sociedad estamos alarmados por los crímenes que están sucediendo, los feminicidios, los ataques contra las mujeres, todo en una triste realidad social que obviamente esa legislación que se creó con el respeto y el cariño que yo le tengo a Ramón Núñez y a Félix Damián Olivares, que fueron de los redactores o fueron los de los propulsores intelectuales de esa reforma, porque obviamente veníamos de una cultura, de una represión, y se quiso cambiar drásticamente, sin un periodo de transición, a una normativa excesivamente proteccionista y garantista, como la legislación laboral. Esta noche vamos a conversar con don Sergio Germán Medrano sobre estos dos temas fundamentales: la funcionabilidad, la virtualidad, la virtualidad y la presencialidad en la justicia dominicana y los crímenes. Y vamos a después que escuchemos un bollón con la fusta que Daniel José Carvajal restauró desde State College, Pensilvania, donde se ha llevado todos los videos de de la participación pública de mi antiguo padre, Francisco Carvajal Martínez,
y después de pasar eso, vamos a entrar en conversación con don Sergio Germán Medrano sobre esos temas decisorios de la sociedad contemporánea dominicana. Con sumo placer recibimos aquí en el programa Radio TV la participación del doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez Bollón. Mucho gusto saludarte, Domingo, y de tu regreso de tus actividades siempre laboriosas en favor de esta empresa. Bollón con la Fusta hoy comienza con un crespón de luto. Se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Orlando Martínez, para nosotros el primer periodista de su generación quien tenía la visión más aguda. Que reciba Orlando Martínez en el Olimpo de los héroes en que se encuentra hoy nuestra flor de solidaridad desde este mundo circulante y hasta cierto punto inconsistente. En ella va un pedimento de calma y que desde el sitial en que se encuentra tenga la firme creencia de que el movimiento de la historia y sus procesos hará justicia frente a quienes causaron su dolorosa ausencia, que tenga la seguridad de que el día llegará en que los culpables recibirán su merecido. Que siga reposando en paz Orlando Martínez desde ese alto sitial histórico en que se encuentra, en la firme creencia de que aquí en la tierra seguiremos luchando por los principios que él cayó y que además, más tarde o más temprano, la justicia llegará. Que repose en paz Orlando Martínez. Doctor, yo sé que es muy solemne y respetuosa la ocasión y no estaba dentro del concepto de la sección entrar en puntualizaciones sobre este tema. No, lo que pasa es lo siguiente, fíjate. Pero fíjese, la gente se pregunta en la calle, si estuvo preso hace algunos meses un exsecretario de las Fuerzas Armadas, casi estuvo preso un expresidente de la República, ¿por qué los asesinos de Orlando Martínez no han ido a la cárcel? Creemos, que en el decursar de este programa Bollón con la Fusta, en el cual tú eres indiscutiblemente una figura señera, la pregunta más históricamente idónea de todo ese programa la has hecho tú esta tarde, después de tu regreso laborioso de Miami. Precisamente esa circunstancia es lo que viene a fundamentar nuestra tesis. Las democracias representativas que se han aplicado en Latinoamérica, y más específicamente en el caso de nosotros, que es una democracia representativa insular, de ínsula, no es el sistema apropiado para regir, por ejemplo, esta sociedad y las latinoamericanas también, mayoritariamente compuesta por pequeños burgueses. O sea, la democracia es un plato muy elevado. La democracia política es el producto de un desarrollo económico capitalista amplio, como lo tienen, entre otros, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, donde hay instituciones que se reiteran. Nosotros
por ejemplo, en el caso del Pacífico Dominicano, nuestra historia es una historia de chernajes sucesivos, de impunidades sucesivas, de asaltos al poder sucesivos. Aquí se han tumbado gobiernos por cuestiones personales, es decir, que no hay institución. El día, tú puedes jurarlo, que advenga al poder el Consejo de Estado demócrata autoritario, no va a haber el más mínimo resquicio de impunidad. Y llevarán su merecido a través del fusilamiento, porque todo es histórico, a aquellas personas que lo merezcan. Porque nuestra historia, una historia muy fea, muy lúgubre, te diría, laberíntica, lo que ha tenido es un historial de fusilamientos de patriotas. Tú buscas en nuestra historia, desde ese primer fusilamiento de Santana a María Trinidad Sánchez, en el primer aniversario de nuestra independencia, a María Trinidad Sánchez, a Andrés Sánchez, su hermano, a Nicolás de Bari, a Figueroa. Ahí ya nació prácticamente esta raíz tan negativa que ha sido una constante en nuestra historia. Entonces, a nosotros como generación, de la cual tú no estás excluido, nos toca no solamente decir eso, porque claro, los procesos históricos comienzan denunciándose, comienzan hasta cierto punto como una especie de utopía, pero es el primer paso. Entonces, a nosotros lo que nos toca como generación es acercar el tiempo de la utopía a la acción, de lo cantado a lo hecho realizado. Y esa es nuestra tarea como generación en este país, porque en definitiva, el pueblo llano dominicano es muy bueno, pero ha sido en todos los procesos históricos engañado. Tú que eres joven, te puedes explicar prácticamente la reacción de todo el conglomerado dominicano en sus escalas, leyéndote una obra que te recomiendo, que se llama Composición Social Dominicana del profesor Bosch. Precisamente antes de venir aquí, y por eso me nota hoy un poco reposado, terminé de leerlo por quinta vez. Y ahí tú te explicas todo lo que ocurre aquí y todo lo que pasa aquí, inclusive en la farándula, esas esuchaderas de palo, esas competencias, porque es un país de divididos. Esto no es una nación, esto es un país de sobrevivientes. Entonces a nosotros nos corresponde, si en verdad somos históricos y respetuosos del devenir, cumplir con los ideales por los cuales aquí se ha muerto mucha gente, porque se ha muerto mucha gente en nuestra historia. ¡Mucha! En todos los procesos históricos se han muerto mucha gente buena. Entonces todos esos muertos nos están diciendo, al menos hay personas que captamos, ¿no? Nos están diciendo, ¿qué pasa, no? Nos van a dejar que muramos en vano. Y eso es la tarea, o esa es la encomienda que tenemos los de nuestra generación. Lo otro es paja para la garza. Esas ambiciones, esas traiciones, esos saltar y venir y esas indefiniciones, que ha sido una de las características de nuestra historia. Se está acercando ya maravillosamente el periodo en que se le ponga coto definitivamente a toda esa asquerosidad, a toda esa actividad rabiosamente utilitaria que ha caracterizado a todos o casi todos los que han tenido que ver en una u otra forma en el decantado proceso dominicano. Y esa es la tarea de nuestra generación. Vuelvo y te repito, después que te leas ese libro, te darás cuenta por qué Buellón con la fusta, que indiscutiblemente ha sido una creación metódica tuya y del director Somer Carbucia, ha pegado tanto, ¿no? Y ahí terminamos con la paz y la serenidad que solamente la recibe aquel que cree que está cumpliendo un deber histórico desinteresado. Sí. Doctor, hay otro tema de mucha vigencia y actualidad en la opinión pública, y es el asunto de los apagones. Ya la gente está en una situación de alarma general con los molestosos apagones. ¿Qué se puede hacer?
parte, como te dije, los apagones, o sea, todas estas deficiencias son producto de que estamos viviendo un sistema político que no se ajusta a la realidad del pueblo dominicano. Es que estamos en un acontecer en que cuántos gobiernos no han habido después de la desaparición de Rafael Trujillo hasta la fecha. ¿Qué gobierno efectivamente se ha preocupado? No se han preocupado por dar golpe de Estado, pues, se han preocupado por resolver el problema de su militancia, se han preocupado por asaltar el poder. Es que aquí nunca se ha gobernado, o muy pocas veces, al servicio del pueblo dominicano y pensando en el interés nacional. Todo el mundo lo que quiere aquí es ir al poder para anteponer su interés personal por encima de la colectividad. Entonces, da pena e inclusive es un baldón para los dominicanos, porque tú vives viajando y tú ves esas luminarias que tú ves en Miami y que tú ves en Puerto Rico, que usted sube a un quinto piso a tomar unos tragos y ves cómo Puerto Rico está alumbrado y se habla que Puerto Rico es una colonia. ¿Cómo es posible que nosotros los dominicanos, por nuestro esfuerzo de dominicanos, no hayamos resuelto el problema de la luz? ¿Pero por qué no se ha resuelto? Porque este es un país de sobrevivientes, todo el mundo lo que está pensando en lo suyo, y entonces alguien compra plantas y ya se preocupó de eso. El dominicano no es solidario espontáneo, tiene que ser guiado por una fusta o por un fuete para que sea solidario. Entonces, el día en que se establezca una situación política de disciplina, que todo el mundo esté en disciplina y que nadie esté después de las 6 de la mañana acostado, a menos que tenga actividades nocturnas. Bien, ampliamente justificada por certificados. Ese día que habrá luz, porque todo el mundo se va a tener que fajar a resolver el problema, e ir donde haya que ir con sentido dominicano. Todo eso se resuelve. Es parte de ese nuevo sistema de gobierno que tiene que venir aquí y que justifica más nuestras tesis de que la democracia representativa, con diputados y senadores, con una justicia que nunca ha aplicado justicia, y ahí tenemos el caso de Orlando Martín. Es decir, que es un sistema que no nos cabe a este espíritu latinoamericano, en especial el nuestro que es caribeño, tan vitriólico, tan desorden y tan alevoso y tan insolidario. Todos esos problemas serán resueltos: el agua, la luz, la reforestación, la cultura, el superávit de productos alimenticios, la baratura de todo. Un peso dominicano valdrá $2. El día que aquí se cambie ese vestido de democracia representativa que no nos queda bien y se utilice la indumentaria de la democracia autoritaria, de un Consejo de Estado. No hay otra cosa, mi amor. Bien. ¿Cómo le fue por Miami? Muy bien, gracias. Encantado. Un placer tenerle aquí con sus autorizadas expresiones. Muchas gracias. Bien. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero.
Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero De La Famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Carvajal, el auge de la delincuencia en el país es indetenible. En varias oportunidades anteriores nos hemos referido en este periódico a las causas que generan ese crecimiento paulatino pero indetenible de la delincuencia en nuestra sociedad. Y hemos hablado siempre del Código Procesal Penal y la forma en que ha facilitado la lenidad, porque es en muchos sentidos diametralmente opuesto al rigor procesal que tenía el Código Procesal Penal, que era de origen francés. Claro. Y no es que no se puede decir que ese Código Procesal Penal tenía origen y aplicación rigurosa, que abusiva, extremadamente represiva o en último caso de naturaleza autoritaria, porque ese código lo adoptamos aquí en el 1884 y es copiado de Francia, del país donde se proclamó la Declaración de los Derechos Universales. Claro. Se proclamaron los derechos humanos fundamentales, los derechos del hombre. Y en Francia es un país de una cultura liberal y de una legislación también penal y procesal penal también que no es represiva. Quiere decir que ese código no era represivo. Ahora, lo que no permitía ese código era que los delincuentes salieran de la cárcel o tuvieran la oportunidad de obtener sanciones débiles, inadecuadas para la gravedad del crimen o del delito que cometían. Y además de eso también la circunstancia de que los incidentes procesales permiten muchas veces que los procesos se alarguen, los delincuentes le otorgan una fianza, están en libertad y sus abogados se dedican a alargar los procesos para que no pueda llegar al final la condena, y la condena cuando llega es una condena débil, una condena que no es suficientemente aplicable desde el punto de vista del castigo que merecen las personas por los delitos o crímenes que han cometido. Eso ha conducido a que hoy en día la delincuencia ya es prácticamente incontrolable. Podemos decir que es incontrolable hoy en día. Ya a infracciones a las que se temía mucho anteriormente, como eran la estafa, el abuso de confianza, por ejemplo, ¿tú me entiendes? Ya eso hoy en día la gente no lo teme. Nadie va preso hoy por estafa y abuso de confianza, muy difícilmente, ¿tú me entiendes? Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque lo primero es que desde que llegan frente al juez y al fiscal y luego al juez, una fianza. Inmediatamente le otorgan el derecho a la fianza, van para la calle y ahí siguen entonces cometiendo otros delitos, porque el delincuente que
comete un delito y obtiene una sanción débil o no recibe sanción, lo que hace es que sigue incrementando la capacidad criminal. Su capacidad criminal se incrementa, se aumenta y sigue cometiendo, y llegan de delitos relativamente menores a crímenes de sangre mayores, ya alarmantes socialmente. Tú puedes observar que constantemente, especialmente porque las informaciones que obtenemos los abogados y la sociedad dominicana en general sobre la persecución y sanción de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana se hace a través de los periódicos, porque como tú conoces bien, anteriormente se obtenía la información del crimen o del delito que se cometía, no solo individual, sino en general en la sociedad, a través primero de los periódicos, pero después los abogados teníamos el boletín judicial, donde se publicaban todas las sentencias que pronunciaba la Suprema Corte de Justicia en materia penal, incluyendo las sanciones, incluyendo cómo era la visión que tenían los jueces penales de los elementos constitutivos de la infracción, y en general los abogados podíamos por ahí calibrar hasta dónde la justicia iba asumiendo su papel y su responsabilidad de sancionar debidamente los delitos y los crímenes para poder prevenirlos. Claro. Para poder prevenirlos, porque recuérdate que en nuestro país no hay una política de prevención del delito, no existe. Siempre se ha escrito y se ha dicho que la Procuraduría General de la República, que el sistema carcelario, pero en resumen no hay nada, no hay una política aplicable, efectiva, de prevención del delito. Entonces, si no hay una política de prevención del delito, los ciudadanos, los que cumplimos la ley, nos sentimos atemorizados frente a la delincuencia que crece indeteniblemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender? La única defensa que tenemos es la ley, porque nadie puede hacerse justicia por sus propias manos. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, vamos a terminar en una situación donde tú verás acontecimientos muy lamentables de personas que van a desesperarse y van a asumir la lamentable e indeseable responsabilidad de hacer justicia por sus propias manos. Eso no podemos volver a la ley del talión otra vez, al diente por diente y ojo por ojo, ¿tú me entiendes? Sí, pero Sergio, frente a la ineficiencia que ha demostrado la justicia penal y sobre todo ese formalismo procesal, porque no es una idea, un concepto o un capricho que Francisco Carvajal Hijo está planteando esta noche ante el país. Son ideas y conceptos que se nutren de la vida y sus realidades. Ahí vimos un joven que masacró a una muchacha, a su familia, una tragedia. Entonces, toda esa gente que quedan víctimas de la marginalidad social son realidades en la sociedad que, a pesar del avance que hemos obtenido, son realidades que no pueden ser cambiadas. Entonces se hace una legislación garantista al imputable y el imputable se siente en la seguridad de que para poner una medida de coerción, para conocerse un fondo, para hacerse una cosa, lo hemos visto en todos los procesos judiciales importantes que se han presentado en la sociedad. Como la nueva normativa procesal penal es prácticamente imposible y eso ha hecho que se colapse la justicia penal en República Dominicana. Y es un código muy garantista. Era así como yo le decía a mi maestro Lupo Hernández Rueda. Y es un caso que yo veo en la vida cotidiana. El Código de Trabajo y su legislación complementaria está diseñado procesalmente para que un trabajador que accione en contra de una empresa obtenga ganancia de causa, independientemente de quién tenga la razón desde el punto de vista formal. Tienen que ser casos donde el abogado se emplee muy a fondo y el empleador, para demostrarle a los jueces y a veces por los mismos pagos de los honorarios que cobramos los abogados especialistas en materia laboral, a veces es más cómodo
a una empresa pagar sus prestaciones laborales. Y en ese mismo túnel hemos caído en la normativa procesal penal. Es verdad que con el antiguo Código de Procedimiento Criminal se cometían muchos abusos y muchos excesos, pero ahora estamos, don Sergio, que ya prácticamente la sociedad, la justicia penal ha colapsado. Bueno, pero ahora mismo con la virtualidad, no solamente la justicia penal. Ahí hablaba yo con una distinguida abogada y litigante, muy conocida en la sociedad, como la licenciada María Luisa Guzmán Suárez, y me decía que prácticamente ahora mismo para usted tener una copia de una sentencia certificada por la virtualidad, eso es una odisea, se hacen naturalizados todos los procesos. Entonces, yo siempre he pensado, y le decía a Olivo Andrés Rodríguez Huerta, un gran querido amigo mío, de hace muchos años, le decía: Olivo, cuando aquí había un interés de llevarte a ti como presidente de la Suprema, tú preferiste irte para España como embajador, pero en el Poder Judicial se necesitaba una gente de la escuela como tú, que viniste de Andrés Leonardo, que tuviste todas las etapas de la vida y conoces más que nadie. Pero se han llevado ahora a la Suprema a Luis Henry Molina. Se le ha cansado de explicarle a él el problema de la virtualidad, que las compañías telefónicas, don Sergio, no están en capacidad, ni tienen la cobertura ni la competencia de atribución para cubrir toda la territorialidad de la República Dominicana. Eso es un mito y una fábula. Ahora la compañía dominicana de teléfono acaba de celebrar sus 90 años, y donde hemos visto a toda la alta sociedad dominicana desfilar en ese acto, porque aquí el espíritu crítico se ha perdido. Hay que leer en literatura económica cómo califica la inversión mexicana, y sobre todo la inversión que viene de Carlos Slim. Slim lo único que tiene trascendente es que hizo el Museo Sumaya, donde están los grandes cuadros de Renoir en México, en el Distrito Federal. Pero la inversión mexicana, aquí se ha descuidado, don Sergio, eso. Entonces, todo es así, todo caminamos para atrás. Bueno, fíjate, tú tienes razón al referirte a la tardanza y a la retranca que hay en el sistema judicial dominicano en relación con el proceso, tanto en materia civil como en materia penal. Es que hay que entender que los asuntos judiciales vistos desde el exterior tienen un aspecto, pero para los abogados que vemos su interior regido por los códigos procesales penales, que es lo que organizan el sistema de funcionamiento de los procesos, cómo se deben llevar los procesos, y resulta que aquí ahora mismo hay un sistema judicial administrativo que no está en consonancia con la dinámica procesal, con los plazos procesales. Entonces, los mismos procesos judiciales. Sí, no quieren, parece que no acaban de entender que lo que se hace en el plano administrativo en la justicia es ir organizando la evolución del proceso. Pero la evolución del proceso, ¿quiénes somos los que lo manejamos? Los jueces y los abogados. Entonces, si los jueces y los abogados manejamos el proceso de acuerdo a los plazos que establecen los códigos, nosotros no podemos violar esos plazos, porque puede conducir a que un proceso de una persona de cierta importancia, que tenga razón, que tenga el derecho de su parte, pierde el proceso por la violación de un plazo, pero violó el plazo no porque su abogado voluntariamente o involuntariamente lo hizo, sino porque necesitaba, por ejemplo, una certificación de un tribunal para poder depositarlo dentro de un plazo en ese tribunal. Y sin embargo, ahora no se obtienen esas certificaciones, ahora no se obtiene nada. Yo tengo ahí para ponerte ejemplo y no hablar así teóricamente, yo tengo ahí solicitudes del 9 de julio de certificaciones de estado jurídico de inmuebles en el registro de títulos de Higüey, y esta es la fecha que a mí no me la han entregado, no me la han realizado, no me han dado la prueba con una certificación
del estado jurídico de que una renovación de una hipoteca se realizó. Entonces, yo no sé en qué pie estoy parado en eso ahora mismo. Eso, para ponerte un solo ejemplo, pero eso también ocurre no solo en el registro de títulos, que fue el caso que te estoy poniendo, sino también ocurre, por ejemplo, en materia civil. Yo estoy pidiendo ahí una certificación del acta de una audiencia para poder darle continuación a un proceso que quedó suspendido por un recurso de apelación y ya el recurso de apelación lo fallaron. ¿Tú entiendes? Y sin embargo no me han dado la certificación. Y déjame decirte una cosa, déjame decirte esto, y debo decirlo públicamente: hay que felicitar a los actuales jueces de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. Y yo digo, y me refiero a la Sala Civil, porque el área donde yo ejerzo mayormente es en materia civil y comercial, porque están haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo, y están emitiendo cantidad de sentencias. La están publicando en el web de la Suprema Corte de Justicia. Ya han hecho 2 publicaciones con numerosas sentencias que tenían tiempo, casi inmemoriales ahí, casos, recursos de casación, y los han fallado, los están fallando. Y están también fijando audiencia para recursos ya más recientes. Es decir, que eso es una prueba patente, una prueba sobre el terreno, sobre la marcha, de que están haciendo un trabajo eficiente, y hay que felicitarlo, porque la jurisdicción civil estaba afectada por miles de recursos de casación que estaban sin fallar. Quiere decir que lo felicito sinceramente por esa ardua labor de trabajo que están realizando. Bueno, don Sergio, vamos ahora a hacer la segunda pausa de pasado y presente para luego seguir conversando sobre estos temas de vital importancia para el hábitat geográfico dominicano. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos, porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules, y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
que quieren fusionar. Bueno, don Sergio, usted sabe que ha habido en la sociedad un tema que yo quiero que usted me trate, que es una declaración reciente de la politóloga Rosario Espinal sobre las presiones que se están haciendo en grupos ultraconservadores, tratando de buscar la fusión de la isla, y no sé cómo usted analiza el problema, porque obviamente mirando la agenda, las discusiones sobre las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, y uno haciendo un inventario desapasionado de las cosas, obviamente usted dirá, bueno, Carvajal, pero para los fines dominicanos convenía más la agenda de Donald Trump. Donald Trump comenzó a hacer una serie de disparates, una serie de cosas, de incongruencias, y obviamente parece que los vientos alicios y los contralicios están en contra de él, a pesar de todo el movimiento judicial que le está haciendo dentro del sistema de los Estados Unidos. Pero la República Dominicana de Comunidad, fíjese que la vicepresidenta que sale con Biden tiene 2 secretarias, y las 2 secretarias son haitianas. Arranca usted por ahí, porque por ahí que viene el tema de Rosario. Bueno, sí, parece que un grupo, la denuncia que hace Rosario Espinal es que un grupo ultraderechista de la República Dominicana ha estado haciendo declaraciones últimamente en el sentido de que Francia, Canadá y Estados Unidos están promoviendo intensamente la fusión de la República Dominicana y Haití. Yo eso no lo creo, en absoluto. No le doy ninguna credibilidad a eso. Primero, óyeme, los problemas dominicanos y de Haití, en este momento, con una transición en Estados Unidos electoral que ha sido traumática, porque es la primera vez que se produce en esa democracia una contienda, una confrontación entre partidos al estilo latinoamericano, porque hay que decirlo, ¿verdad? Exacto. Sí, las elecciones en Estados Unidos siempre eran muy nítidas y resultaba un ganador y se declaraba y tomaba posesión el presidente. Ahora, con Trump se ha organizado una situación de la que nosotros estamos acostumbrados a vivir en cada elección prácticamente. Ahora, en cuanto al tema de la fusión, yo no creo que se esté presionando porque los sectores políticos dirigentes de la política exterior francesa, canadiense y de Estados Unidos conocen muy bien la historia de la República Dominicana y de Haití, y conocen muy bien cómo desde el 1844 los dominicanos expulsamos a los haitianos de nuestro territorio con la proclamación de la independencia, y no se ha vuelto a producir más una ocupación haitiana aquí. Incluso para lograrlo se libraron las guerras de la independencia posteriores a la proclamación el 27 de febrero de la independencia, y esas guerras fueron derrotados los ejércitos haitianos, y el mismo grupo de poder de Haití, tanto económico como político, se convencieron ya hace más de 100 años de que ellos no podían ocupar la República Dominicana ni constituir un Estado haitiano en toda la isla. Quiere decir que yo personalmente no le doy credibilidad. Ahora, lo que sí hay que tomar muy en cuenta es el problema que tenemos los dominicanos con la inmigración haitiana. Eso sí es un problema, y en eso sí debería cualquier país, cualquier estado extranjero, si quiere intervenir para ayudarnos a resolver ese problema, ayudando a Haití a desarrollarse, ayudando a Haití a crecer económicamente, que lo hagan, porque lo que produce la inmigración de Haití hacia la República Dominicana es el estado de deterioro de la economía y la evolución socioeconómica de Haití. Y además y esa evolución socioeconómica que conduce a un fenómeno, tú entiendes, que es el siguiente, que las élites económicas de Haití ni siquiera ya están viviendo en Haití, están viviendo una parte en la República Dominicana, otra parte en Europa y otra parte en Estados Unidos y en Canadá, en Miami, Estados Unidos. Se han ido a vivir porque
el desorden y la ingobernabilidad de la sociedad haitiana en este momento, tú entiendes, la criminalidad ya los ha asustado, los tiene temerosos y han tenido que irse al extranjero. Sin embargo, han dejado sus negocios funcionando en Haití, recibiendo todos los beneficios de sus empresas haitianas a través de personas que le pagan para eso, ¿verdad? Para eso, pero los propietarios, los empresarios, la élite económica de Haití vive fuera. Entonces, los que estamos pagando la consecuencia mientras ellos viven fuera de la inmigración haitiana somos nosotros, porque tenemos que sostener a esa masa haitiana que está aquí, alguna parte de la cual, de esa masa, porque hay que decirlo, no se puede ser extremista en nada en la vida, le aporta beneficio a la economía dominicana porque aporta trabajo, y con el trabajo recibe pago de salario y esos salarios los invierte, ¿verdad?, en gastos de subsistencia y en gastos para vivir. Quiere decir que no toda la inmigración haitiana a la República Dominicana es indeseable. Ahora hay una indeseable que tú la ves ahora en las esquinas aquí, a las madres con los niños, cargando niños, tú entiendes, pidiendo limosna, haitianos que andan en motores, haciendo de taxistas, haitianos que están en la calle, que no están trabajando, que se han convertido, tú entiendes, en personas que han sido sostenidas por nosotros, por el trabajo de la sociedad dominicana. ¿Y tú ibas a decir qué? Yo iba a decir también que hay un grave problema en Haití, porque ahora que las actuales autoridades le están dando cierta importancia al medio ambiente, porque aquí siempre ha habido una política de hipocresía, y desde el punto de vista medioambiental, el único país sostenible, fíjense que hasta Brasil, que es una de las grandes reservas medioambientales del mundo, ha entrado en una crisis por eso, pero el único país sostenible es Cuba. ¿Y qué ha pasado con Haití? Cuba es una dictadura y se cuidó mucho la foresta, pero en Haití no es un país sostenible desde el punto de vista medioambiental, y esa migración la va a tener que venir a coger los dominicanos. Eso es un problema que ya no tiene solución para el país. Sí, no tiene solución si no se actúa con la autoridad y la potestad del Estado, porque todo Estado tiene derecho a, si a una persona está en su territorio sin llenar los requisitos establecidos por la ley para poder emigrar y poder residir en ese territorio, tiene el derecho de detenerlo y expulsarlo. ¿Tú entiendes? Eso lo hacen todos los países. Ahora, aquí no se está haciendo eso con los haitianos. Los haitianos pasan la frontera en masa, es más, desafían al ejército en la frontera para cruzarla y establecerse en nuestro territorio. Incluso recientemente tuviste que se llegó al extremo que turbas haitianas impidieron el comercio de la República Dominicana hacia Haití. Y lo tuvieron paralizado durante 4 días, paralizado el comercio, sin que las autoridades haitianas hicieran absolutamente nada para impedirlo. Tuvo que ir el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y creo que el jefe del ejército allá a una entrevista y a una reunión en la frontera prácticamente solicitando favores, porque ni siquiera un interlocutor válido tiene ese estado fallido, exactamente, por el cual uno puede hacer una conversación y hacer un tratado comercial. Eso fue un tema de violando una serie de convenios internacionales, y eso pasa y va a seguir pasando. Son situaciones de hecho que la realidad social y económica de ambos pueblos lo determinan, y está por encima de lo que es la estructura ideal que pueda haber en una legislación. Son situaciones de hecho que se dan entre esas dos sociedades. Yo creo, don Sergio, ya al final, al término de este programa, que el problema haitiano, como usted dice, aquí tiene que las autoridades actuales de don Luis Abinader, en las cuales el país ha puesto una serie de esperanza de que se van a solucionar algunos temas importantes de la vida dominicana, se pantalones y enfrenten con realidad el problema haitiano, pero sobre todo partiendo de un concepto de que la inmigración es un aspecto humano, es un aspecto, como decía Vargas Llosa, en el mundo de ancho y estrecho, es un problema de pobreza, la distribución geográfica de la pobreza en la isla. Buenas noches, amigos televidentes.